Buenos días, soy Rodrigo Martínez Prado, internista del Hospital Universitario Infanta Sofía de Madrid, miembro del grupo de trabajo de enfermedad tromboembólica de la SEMI. Hoy vamos a hablar sobre la profilaxis antitrombótica en el embarazo, un manejo con el que quizás no estéis muy familiarizados y es por eso que hemos planteado esta breve sesión intentando abordar aquellos aspectos clave para el manejo clínico diario. Aproximadamente uno de cada 1000 embarazos pueden presentar complicaciones en forma de enfermedad tromboembólica, siendo lo más habitual la presentación como trombosis venosa profunda. Como sabéis, el riesgo de trombosis aparece desde el primer momento del embarazo y se incrementa de forma progresiva a lo largo de los siguientes trimestres, con un incremento exponencial en el periodo del posparto temprano, donde se han documentado entre 15 y 35 veces más riesgo que la mujer no embarazada de la misma edad. Este riesgo desciende de forma progresiva, siendo bastante marcado todavía en las siguientes 6 semanas posparto. La enfermedad tromboembólica se ha relacionado con un 10,5% de las muertes durante el embarazo, siendo solo superada por las complicaciones hemorrágicas en los países desarrollados. Como sabéis, a lo largo del embarazo hay una serie de cambios hemostáticos en respuesta al incremento del riesgo hemorrágico que se produce sobre todo de cara al parto, de forma que el organismo pasa a un estado de hipercoagulabilidad, con un incremento de ciertos factores procoagulantes y un consumo, un descenso de anticoagulantes naturales como la proteína C o la proteína S. Además de estos cambios hemostáticos, hay una serie de cambios hemodinámicos producidos por la vasodilatación inducida por la progesterona, la compresión del útero sobre las venas ilíacas o el daño endotelial que se produce en el momento del parto, sobre todo si este es instrumental o una cesárea. Por suerte, a pesar de estos cambios fisiológicos, el riesgo de enfermedad tromboembólica sigue siendo bajo, como hemos comentado, y este se va a ver aumentado en caso de ciertos factores de riesgo asociados. Es conocido que el factor de riesgo más importante es haber presentado un cuadro de enfermedad tromboembólica previa, lo que supone un incremento de 3,5 veces más riesgo de trombosis durante el embarazo si no se implementa una tromboprofilaxis. Se considera que el riesgo es mayor en aquellas mujeres que han presentado un episodio previo asociado a otro embarazo o a tratamiento hormonal o cuando no se ha sabido determinar la causa. Hay que tener en cuenta aquellos factores de riesgo clásicos como la edad un poquito más avanzada durante la gestación, que ponemos el límite en 35 años, haber tenido la necesidad de una cirugía previa, obesidad, tabaquismo o inmovilización. La Royal College de Obstetricia y Ginecología estableció este score de riesgo valorando factores de riesgo preexistentes, obstétricos o transitorios, estableciendo una puntuación en función de la cual se planteaba tromboprofilaxis desde el primer trimestre del embarazo, en la semana 28 o desde el puerperio. Siguiendo las recomendaciones de la Sociedad Americana de Hematología, vamos a valorar la tromboprofilaxis en aquellas mujeres embarazadas que hayan tenido antecedentes de enfermedad tromboembólica, si estas han asociado a tratamiento hormonal, a un embarazo o cuando no haya un factor de riesgo desencadenante. Aquellas mujeres en las que sí que tengamos factor de riesgo desencadenante pero hayan presentado trombosis de repetición también estará indicado, así como aquellas mujeres con factores de riesgo persistentes durante el embarazo o trombofilias conocidas. Dentro de las trombofilias hereditarias, sabemos que hay trombofilias con mayor riesgo de enfermedad tromboembólica y otras que parece que se asocian con una menor incidencia. Y según diferentes estudios observacionales retrospectivos, que se valoró el riesgo de trombosis en mujeres embarazadas, se observaba una mayor incidencia en aquellas trombofilias de mayor riesgo y con mujeres de más de 35 años. Así también en aquellas mujeres con antecedentes familiares de trombosis. Con respecto al síndrome antifosfolípido, muchas mujeres van a presentar una anticoagulación a dosis plenas en el momento de la gestación. Aquellas en las que se implementa una medida de tromboprofilaxis, las guías recomiendan el uso de antiagregación con ácido acetilsalicílico a dosis bajas y uso de heparina de bajo peso molecular ajustando en función del riesgo de trombosis. Este tratamiento, esta anticoagulación o profilaxis antitrombótica deberá mantenerse en las siguientes 6 semanas después del parto. Con respecto a las mujeres con anticuerpos positivos pero que no cumplen criterios de SAF, habrá que valorar la tromboprofilaxis en función de los factores de riesgo adicionales que presenten. En base a diferentes estudios observacionales, como este que se llevó a cabo con más de 2.600 mujeres con tromboprofilaxis con heparina de bajo peso molecular a dosis de 40 miligramos diarios, se vio que el riesgo hemorrágico era bajo tanto para hemorragias mayores como hemorragias menores durante el embarazo. Aquí ni cómo vamos a plantear la tromboprofilaxis durante el embarazo. Pues bien, en las diferentes guías de práctica clínica no hay un claro consenso entre la dosis óptima ni el momento de inicio, si es desde el primer trimestre del embarazo o en el puerperio. En base a las diferentes recomendaciones, he preparado esta tabla con el objetivo de intentar resumir la evidencia que disponemos a día de hoy. Con respecto a las mujeres con antecedentes de enfermedad tromboembólica previa no provocada o asociadas al embarazo o tratamiento hormonal,
no quedan dudas de que se debe implementar una tromboprofilaxis desde el primer trimestre del embarazo. Aquellas con antecedentes de enfermedad tromboembólica, en las que sí que hubiese un factor desencadenante, si no tienen antecedentes familiares de enfermedad tromboembólica positivos, vamos a plantearlo desde el primer trimestre, si no únicamente a raíz del puerperio. Aquellas mujeres con trombofilias consideradas de alto riesgo, plantearemos la tromboprofilaxis desde el primer trimestre siempre y cuando haya antecedentes familiares. Y en aquellas con trombofilias de bajo riesgo, plantearemos únicamente la tromboprofilaxis en el puerperio, que es cuando más riesgo de trombosis tenemos, solo si hay antecedentes familiares. Hay que tener en cuenta, como hemos dicho, esos factores de riesgo clásicos, porque la presencia de uno o más de uno de ellos nos va a hacer cambiar esta tabla y plantear tromboprofilaxis desde el primer momento del embarazo. ¿Con qué vamos a anticoagular? Bueno, pues como sabéis, la heparina de bajo peso molecular es el tratamiento de elección porque no atraviesa la barrera placentaria. Podemos plantearnos la heparina no fraccionada en casos de que haya contraindicación para la heparina de bajo peso, como filtrados glomerulares bajos o pesos extremos, o de cara al final del embarazo para controlar el riesgo de sangrado. El fondaparinux también es una alternativa en casos de que la paciente presente alergia a heparina de bajo peso, trombopenia inducida por heparina previa, y estarán contraindicados el uso de warfarina o anticoagulantes de acción directa por el riesgo teratógeno o la falta de evidencia que tenemos, aunque hay algún estudio observacional que parece que no se ha relacionado con embriopatías o pérdidas fetales con anticoagulantes de acción directa, pero a día de hoy no disponemos de evidencia. Siempre y cuando planteemos una tromboprofilaxis, habrá que hacer un estudio básico, como cualquier paciente, valorando el riesgo de sangrado y con un control que se recomienda a las 3-4 semanas para descartar complicaciones inducidas por la heparina. ¿Cómo va a ser la posología? Pues bien, ha habido controversia con respecto al uso de dosis profilácticas puras o dosis intermedias en función del riesgo de trombosis. Se consideraba que aquellas mujeres con un incremento en el riesgo de trombosis se podría plantear esa dosis intermedia ajustándolo a la ganancia ponderal a lo largo del embarazo. Salieron los resultados de este ensayo clínico, de los pocos que hay en embarazos y anticoagulación, que es el ensayo High-Low, el cual aleatorizó a mujeres embarazadas de menos de 14 semanas al uso de heparina de bajo peso molecular a dosis profilácticas o al uso de dosis intermedias ajustada a peso a lo largo del embarazo. Pues los resultados no obtuvieron diferencias estadísticamente significativas en el desarrollo de enfermedad tromboembólica durante el embarazo ni las complicaciones hemorrágicas. De forma que podremos simplificar esta tabla a una dosis profiláctica en aquellas que tengan indicación, ajustándolo a más o menos de 100 kilos con una dosis de 40 o 60 miligramos. De cara al parto es importante llevar a cabo una planificación, habitualmente se realiza en la semana 39 con una suspensión de la heparina bajo peso molecular 12 horas antes o en la semana 36 en aquellas mujeres con alto riesgo hemorrágico que plantearemos un paso de heparina de bajo peso a heparina no fraccionada monitorizando con los niveles de DTPA. En el caso de partos espontáneos, por supuesto, habría que suspender la heparina en el momento de los primeros signos de parto. Con respecto a la anestesia epidural, las guías de la Sociedad Americana de Anestesia recomiendan la suspensión de la heparina de bajo peso 12 horas antes del procedimiento y la heparina no fraccionada 4 o 6 horas antes. Esta se podrá reintroducir en el caso de la no fraccionada 1 hora después y en el caso de la de bajo peso molecular 4 horas después, siempre y cuando no haya habido complicaciones hemorrágicas significativas durante el parto ni anestesias muy traumáticas. El puerperio, tal y como hemos comentado, supone un incremento del riesgo de trombosis y por tanto habrá que mantener la profilaxis durante las siguientes 6 semanas al parto. Para finalizar, recordar que a lo largo de la lactancia podríamos usar cualquiera de estos fármacos por las bajas concentraciones que se han visto en la leche materna, intentando evitar el uso de anticoagulantes de acción directo, a pesar de algún estudio observacional que parece que relaciona bajas concentraciones de dabigatran y rivaroxaban en la leche materna, no siendo así con las dosis de apixaban. Como conclusiones, recordar que el embarazo supone un incremento del riesgo de enfermedad tromboembólica y por tanto hay que estar atentos a aquellos factores de riesgo asociados que nos deban hacer plantear una tromboprofilaxis. Esta, si la iniciamos, deberá ser en la mayor parte de las ocasiones con heparina de bajo peso molecular, la cual es segura y eficaz, y habrá que mantener la tromboprofilaxis hasta las 6 semanas posparto. Muchas gracias.